esta presentación lo saludamos a nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Valen? ¿Todo bien? Contento, ganó Boca. Ganó Boca. Hoy pensaba, ¿qué haría si fuera dictador? Yo me armo un equipo de Boca con superestrella. El problema cuando tenés a Alejo a Libertadores afuera del país, no vuelve ninguno. Claro, tenés que hacer un torneo. Claro, para el torneo local es mucho. Cerrado. Pero no importa, lo pones. Por ejemplo, yo a Neymar lo traigo. Con un poquito de show. A Ronaldinho, como está, lo traigo. Un muso me traería yo, y después que el arquero de Boca se rompió todo. Sí, que. No, agua está muy bien, Bray, Estamos bien, estamos sobrados. Hemos venido los dos de rojo, estamos muy bien para los amigos que están siguiendo en Twitch. Pero Facu no vino a hablar de fútbol, aunque bien podría hacerlo. Ha venido a hablar de política local. Sí, pero vinculado con el deporte. Apa, sí. A ver. Tema Estadio José María Minela. Estadio concesionado. Estadio concesionado por 30 años, ya mínima. Ya a esta altura tiene que tener 2 pisos, tiene que estar construidos, y dijeron que venían por todo a hacer un superestadio, ¿o no? Mira, es una concesión que no camina si uno es liviano, si se quiere decir. Ya en 2 semanas se cumple medio año de la concesión, desde el momento en cual se pasaron a hacer cargo del acta oficialmente que se firma. Digamos. Y es una concesión por 30 años que puede extenderse por 10 más, o sea, por 40. Podemos estar llegando a hablar la mitad de la vida promedio en Argentina, más o menos, de la expectativa de la esperanza de vida. Una situación que tiene muchísimos conflictos, mucha crítica de la oposición en las últimas semanas, pidiendo mucha data que no se conoce respecto a cómo va a avanzar el plan de obras. Correcto. ¿Qué dice el contrato? Porque se firma un contrato que post licitación, que tiene que estar atado a lo que dice el pliego de base y condiciones, pero que puede tener algunas cosillas que a veces se corren un poquito, y sobre todo por la falta de novedades respecto a el avance de la gestión, porque uno desde su lugar, desde el periodismo, nosotros, decía, lástima no está Samu, porque Samu, que cubre, por ejemplo, los partidos para ESPN de Aldo Civi de local, conoce muchísimo el Minela, y todo el mundo que va al Minela te dice, che, no es que está igual que antes de la concesión, está peor todavía. Peor todavía. Está peor. Lo único que se hizo hasta el momento fue levantar algunas de las butacas de la platea cubierta, esa famosa que está ya se clausura hace como 4 o 5 años, ya no recuerdo cuánto tiempo, y no hay un avance, o por lo menos uno en la cuestión de lo que ve, de lo que se puede ver a simple vista, más allá de ese enrejado perimetral que se empezó a hacer, que solamente abarca un sector de Juan B. Justo, que tiene una funcionalidad más vinculada a las actividades del polideportivo que otra cosa, porque iba a ser un cercado perimetral de todo el perímetro, lo cual ya era polémico, ¿no? Cercar un espacio público como esos. Arrancar por eso, aparte. Sí, empezar por eso, pero bueno, pongámosle que saltemos, ¿no?, la polémica. Dijiste que lo ibas a acercar, hiciste una partecita nada más. Es lo único que hoy hay. A partir de las críticas, recogió el guante Minela Stadium Sociedad Anónima, que es el nombre de la empresa que tiene la concesión, sacó un comunicado el mes pasado diciendo, estamos avanzando, ya gastamos $3 millones. Ellos dicen que hay muchas cuestiones que no se ven, pero que ellos tienen que estar emparchando porque hay cuestiones estructurales de mucho déficit dentro de la infraestructura, que cuando hablas con gente del EMDAR te dice, sí, es así. Me han comentado, hay gente que ha abierto de la concesión puertas misteriosas, y atrás hay hasta, no sé, butacas de la época del 78. Cosas así, digamos. Estaban ahí. Mucho mobiliario que quedó inutilizado por la inundación esa famosa hace ya hace, ¿cuánto? 20 años, más o menos. También, por ejemplo, cuestiones así que se encontraron con un panorama que no se esperaban, pero que no termina de justificar por qué está pasando esto. Vos tenés, cuando se presenta en licitación, ellos vienen con un plan de obra donde dicen, bueno, yo voy a hacer esto y demás. Ese plan de obra ya tendría que haber empezado a avanzar porque tenía un cronograma. Lo que tiene que vos después, cuando efectivamente asumís la concesión, presentás lo que se llama plan ejecutivo de ese plan de obras. Donde está todo el detalle más finito de lo que haces cuando una vez ya tomaste posesión del lugar, decís, bueno, voy a encarar por acá, por allá. Los plazos de cada cosa. Ese plan ejecutivo ya tendría que haberse presentado hace tiempo, tendría que haber sido aprobado hace tiempo por la municipalidad. Y en enero, la última novedad que hay es de enero, que hay una resolución del EMDER, el ente de deportes de la municipalidad, que lo que le da es un plazo de 30 días para que presente ese plan ejecutivo. En enero. En enero le dan un plazo extra de 30 días. Ese plazo ya venció a fines de febrero y no hay novedades de ese momento hasta ahora. Sin ese plan ejecutivo no hay obra que avance ni en el Minela, ni en el polideportivo, ni en el resto, porque además hay otras obras que también tienen su propia polémica, espacios que se van a montar en el resto del predio, que van a limitar bastante la circulación, otros emprendimientos comerciales, digamos, que a ver en el sector, van a talar árboles, bueno, y demás.
me interesaba ir un poquito más de fondo. ¿De dónde pueden estar posiblemente algunas de las explicaciones a esta situación de inactividad que hay en la concesión? Que tiene que ver, que va mucho más allá de, bueno, ahí me encontré una falencia que yo quería que iban a encarar por acá y era por allá, me demoró el arquitecto un plano, entonces no puedo presentar todavía el proyecto ejecutivo. Hay dos grandes líneas que podrían explicar, vamos a poner mucho en potencial porque acá hay quilombos judiciales de por medio, además. Claro. Dos grandes líneas que podrían explicar, que son las dos líneas que conforman a grandes rasgos lo que es esta empresa Minela Stadium Sociedad Anónima. Hay dos empresas, digamos, que respaldan o que forman parte de este proyecto. Por un lado, los famosos brasileros, de Rebe, Paulistas ellos, una empresa brasilera que tiene diferentes concesiones también de estadios dentro de lo que es Brasil, principalmente en el estado de San Pablo. Y la otra pata es la pata argentina, que es la empresa ProEnter, que hay gente, está un Ávila de las famosas empresas Ávila de torneo en competencia, bueno, hay gente de Ávila, es de uno de los hijos de Carlos Ávila, esta empresa. Y después hay un tercer protagonista, que es un estudio de abogados que se llama Claria y Trevisan, que es la vinculación con los brasileros. El referente de este estudio es Rafael Trevisan, que es el que aparece como presidente de la empresa de Minela, de Minela Sociedad Anónima. Después hay otro jugador que aparece ahí, que es Espinosa, que era el ex presidente de Banfield, que es como la cara visible, Eduardo Espinosa, de este proyecto. De hecho, él, después de todas estas críticas que tiene habiendo y demás, hace unas pocas semanas empezó a haber una vinculación más de la empresa Minela Stadium con los actores políticos de la ciudad, incluso con medios de comunicación. Hubo varias reuniones totalmente en off con medios de comunicación, planteando un poco por dónde viene la mano, qué tienen pensado desarrollar y demás. En la pata argentina, para empezar a ver uno de los problemas, hay algo que yo le llamo que es como el momento en el cual se empieza a configurar el destino de esta licitación, que es cuando se arma el pliego. Hay una cláusula que a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento que uno leyó este pliego, ya hace 2 años más o menos, que hay una cláusula dentro del pliego que lo que dice es que, viste que vos cuando hay una licitación de este tipo, se presentan o se pueden presentar diferentes empresas. Y en el pliego queda detallado, bueno, cómo vas vos a analizar las distintas ofertas, es decir, bueno, esta es mejor que la otra, y se arma un esquema de puntuación según diferentes ítems. Generalmente una escala del 0 al 100, y dentro de ese 100 te daba 30 puntos, o sea, muy importante era aquella empresa que llegara con un convenio con la AFA para que la AFA utilice el Estadio Minela para realizar partidos de la selección, de la mayor, de las menores, de femenino, lo que sea. Un interés que pone el municipio, digamos, para decir... Claro, bueno, la MUNI lo que te dice es, te explica que esa cláusula era positiva, porque dice, yo de esta forma me garantizo que el Minela sea escenario de partidos de las selecciones nacionales. Que le viene bien a la ciudad. Cada uno de ahí dice, che, está bueno eso, porque todos queremos que Messi juegue, bueno, ya no va a pasar porque después el Mundial por ahí no juega más, pero que juegue la selección en Mar del Plata, como pasó en algún momento, buenísimo. Creo que desde las giras del Diego, esas selecciones de locales que no vienen acá de la selección. Esa era una explicación. Ahora, ellos le daban 30 puntos de 100 a la empresa que tiene un convenio con AFA. Entonces, lo que vos estabas generando ahí, yo no sé si esto es algo que se le escapó a la tortuga o lo hicieron adrede, le estabas dando un rol definitorio a la AFA, o sea, al Chiquitapia, en la definición de la licitación. Porque si el Chiquitapia le dice, yo con vos sí hago un convenio, con vos no lo hago. De repente... Ya arrancaste 30-0 y eso no lo das vuelta nunca. De hecho, en el proceso previo a la licitación, cuando las empresas se tienen que anotar para ir a hacer la visita de los estadios, había 2 empresas anotadas, esta Minela y Fénix. Fénix también tiene diferentes estadios, lugares de concesiones en Buenos Aires. Y Fénix en algún momento desapareció, cuando no tuvo, evidentemente, la llegada a la AFA, que sí la tenía Minela Stadium, que dentro de sus caras visibles está esta Espinosa Banfield, que sería el nexo entre el Chiquitapia y la empresa Minela Stadium. Con lo cual vos a ella le diste un cheque en blanco al Chiquitapia para decir, bueno, la definís vos a la licitación. Eso ya es raro. ¿Qué ocurre ahora? Digo, posibles explicaciones de dónde viene el conflicto. Minela Stadium aparece ahora vinculada a toda esta causa de Surfinanzas, de Ariel Vallejos, de
una financiera que eventualmente, según lo investiga la Justicia Federal de San Martín, por estar implicado en lavado de dinero, con montos muy grandes, con una vinculación con AFA. Correcto. Tapia, Tuichinero es un tema que más o menos se conoce, con lo cual no voy a profundizar en eso, pero aparece Minela Stadium investigada, o por lo menos analizada por el juez Armela en esta causa, diciendo, che, Minela formaba, o había una intención de que Minela forme parte de ese entramado de fraude o de corrupción que yo estoy investigando, a través de, ya sea, línea de financiamiento de Surfinanza, de todo este entramado de... Porque Espinosa, además, hay dentro de la investigación aparece Banfield, los contratos de Banfield con Surfinanza durante la gestión presidencial de Espinosa en Banfield. La justicia dice, Minela formaba parte de todo este entramado, ya sea porque parte de la guita que se lavaba en Surfinanzas terminaba financiando, fondeando la inversión de Minela, o en el peor de los casos, Minela... ¿Estaba la pretensión de Minela de hacer una tapadera para lavar guita? Claro. Bueno, preguntas que están haciéndose la justicia federal y que tuvo 2 episodios muy importantes. Uno, un allanamiento que se hizo en diciembre en la Municipalidad de General Porredón. Lo comentamos en su momento. Sí. Otro, que el gobierno trató de disimularlo lo máximo que pudo. En febrero fueron citados a declarar como testigos, ¿eh? Sí, sí. No, ninguna investigación sobre ellos. Como testigos, el secretario de Hacienda del municipio, Mauro Martinelli, y el presidente del EMDER, Sebastián de Andrea. No se supo nada que pasó con esa declaración. Ni el juzgado dio información, mucho menos los declarantes, los testigos, menos todavía el gobierno municipal. Pero hay una investigación en curso, con lo cual vos ahí tuviste bloqueada, se cree, una de las líneas de financiamiento del proyecto de Minela, que es la pata argentina. ¿Qué pasa con la pata brasilera? También está en problemas, y con una causa de corrupción también. ¿Sí? De esto no se dice nada, o por lo menos no se sabe mucho, pero es fácil conocer dentro de todo, porque la empresa Revee, esta brasilera, por una vez es una empresa que el año pasado es nuevita, se formó en 2023, con un financiamiento de fondos de inversión brasileros, bueno, una empresa REAC que aparece ahí. Es un nombre REAC que ahora lo voy a retomar. Revee el año pasado empieza a cotizar en la Bolsa de San Pablo. Con lo cual, cuando una empresa cotiza en la Bolsa de San Pablo, sus estados contables son abiertos, son públicos, es muy fácil acceder. Invito, métanse en la página de Revee, por ahí medio lío leerla, además tenía que hacer la interpretación del portugués y demás, pero todos sus estados contables están ahí blanqueados y demás. Y uno a partir de ahí puede ver una situación financiera de la empresa brasilera que no es la óptima, la verdad. Primero, desde acá te venden que los brasileros es un proyecto importantísimo para la propia empresa. Cuando uno mira las comunicaciones que hace la empresa a sus accionistas, el proyecto de Minela aparece casi invisibilizado. ¿Ah, sí? Priorizan mucho más otros proyectos. Estuvieron cerca de comprar un club en Portugal, finalmente se bajaron. Pero hay un tema muy complejo para la empresa, esta Revee, no ella directamente, pero sí a través de este fondo de inversión que la controlaba, REAC, aparece involucrada en una causa de corrupción, más que nada de lo que tiene que ver de un fraude financiero gigante en torno a un banco en Brasil, el Banco Macro, no quiero decir errarle al nombre porque es para lío, el Banco Master. El Banco Master, que el año pasado fue liquidado por el Banco Central de Brasil a partir de toda esta cuestión, lo que creían es que ellos, a partir de ciertos movimientos ficticios de cuentas, de dinero, engrosaban lo que era el movimiento financiero de dinero del propio banco para hacerlo atraer mucho más clientes y a partir de ahí generar una situación de fraude. Bueno, en esa investigación que terminó con que hay gente investigada y gente en prisión del banco, aparece vinculada esta REAC porque hay actores en común entre el banco y la empresa esta REAC, cuyo presidente, que estoy buscando el nombre nuevamente, el presidente de esta empresa REAC, que que controla los brasileños Revee, que a su vez es el presidente, era de Revee, es el brasilero Joao Carlos Falvo Mansur. Qué lindo nombre, llamarte así. Me gusta para una investigación. El tipo al estar involucrado en la causa esta de fraude financiero del Banco Master, terminó renunciando en enero a la empresa Revee. Hubo un cambio de directivos muy fuerte de Revee. Y este dato muy importante, dije, es una empresa que cotiza en la Bolsa de San Pablo. Al haber estado involucrada indirectamente, porque los directivos de Revee son los mismos directivos de REAC que están involucrados en la causa de fraude financiero, las acciones de Revee cayeron desde que entró a la Bolsa de San Pablo a mediados del año pasado hasta ahora 80%. Entonces tiene una cuestión de crisis económica la propia empresa, que terminó desistiendo de comprar un club en Brasil, en Portugal, que tuvo que vender algunos activos para poder acomodarse económicamente. También tiene un problema el Minela, ahora ya volviendo a Argentina, a Mar del Plata,
de la línea de financiamiento del lado de los brasileros. Claro. Con lo cual está complicado el ingreso de guita, porque supuestamente había una inversión muy fuerte de arranque, de unos 15 millones de dólares por lo menos, el total era de 40 millones de dólares, para sostener el proyecto del Minela. Pero esa guita no está apareciendo, y eso explica en gran parte por qué no está habiendo una inversión. Claro. Hay empleados, esto te lo comenta gente que está ahí adentro, hay empleados de la empresa que han cobrado a destiempo, hay algunos contratos o por lo menos acuerdos comerciales que se habían hecho o acuerdos con algunos empleados que no se terminaron cumpliendo, con lo cual hay gente que se terminó yendo ya en el corto plazo de lo que era la parte más de los laburantes vinculados a la explotación del Minela. Con lo cual, una situación de mucho interrogante respecto a cómo va a avanzar este proyecto en los próximos meses, porque supuestamente tenía que haber una inversión grande para poner en condiciones los estadios y toda la infraestructura del campo de deportes afectados a la concesión. Muchos interrogantes además, porque la oposición aprovecha cada circunstancia. Cuando hablo de la oposición digo Unión por la Patria, Acción Marplatense, porque el Frente Renovador está calladito. No dice nada, ¿no? No dice nada, ya nombré algunos nombres, tiré algunos nombres de Tapa Petullino, que uno sabe que hay vinculaciones con el sector del Frente Renovador, creo que ahí posiblemente haya una explicación, pero no pasa semana o semana y media que estos sectores de oposición aprovechen para también, digamos, plantear el tema, porque hay mucha información, hay mucha información que no se conoce y que la propia municipalidad la oculta. El contrato, por ejemplo. El contrato que tiene que ser público, no lo conoce nadie. No lo ve nadie, ni siquiera los concejales de la oposición. Eso es una locura. Se supo por un informe del contador en el marco de la rendición de cuentas del municipio de este año, que por ejemplo, había un periodo de gracia de 3 años en los cuales la concesión no le paga un peso, no paga canon al municipio, tiene la explotación totalmente gratuita. Ese plazo de 3 años, aparentemente en el contrato se estira a 4 años y medio, según algo del propio contador municipal. Correcto. Y voy a tirar una que la voy a tirar en potencial, porque me puedo llegar a recontraquemar. Pero yo tengo confirmado por gente que conoce mucho de todo este proceso, que vio el contrato, que hay una cláusula de rescisión en el contrato. ¡Apa! Hay una cláusula de rescisión a los 3 o 4 años. Habría, vamos a decirlo, habría. como nos gusta ser los periodistas. Sí, con eso nos cubrimos. Habría una cláusula de rescisión en el contrato en base a rendimientos económicos. Es decir, si al 3er o 4.º año el negocio no está cerrando, pueden llegar a levantar. Tal vez por esto no se conoce el contrato todavía. Claro. Facu Suárez con nosotros, amigos, nos deja siempre con más dudas que certezas, pero bueno, es importante poner el foco ahí de lo que está pasando entonces en el Minela, en todo ese complejo. ¿Cuándo habrá novedades? No sabemos. Sigámoslo de cerca. Facu Suárez con nosotros, gracias amigo como siempre. Seguimos.